pasa. Es decir, se ha construido mucho. Evidentemente no podemos volver a construir lo que se ha construido, no es sostenible. Tampoco es sostenible mantenernos en los índices de visado, de trabajo actuales. Creo que han sido un número redondo de unas 2.300 viviendas en toda la provincia en el último año. Cuando, perdona, en años de bonanza, ¿de qué cantidades hemos hablábamos? podido estar en torno a las 45.000. O sea, de los años del boom del absoluto. Claro, hay 1.500 arquitectos colegiados en la provincia, bueno, aproximadamente. 1.500 que nos dedicamos, nos debemos dedicar a más cosas. Claro. Pero evidentemente, una de las cosas a las que nos debemos dedicar, claro, pero no es que porque nos dediquemos nosotros, como bien decía antes Roberto, para que nosotros nos dediquemos nos lo tienen que encargar antes, ¿no? Sí. Y en el caso de la rehabilitación no solo nos lo tienen que encargar, se tiene que estructurar desde la administración los mecanismos necesarios para que haya una política de rehabilitación efectiva. Y no solo de darle pintura a las casas, sino de una rehabilitación, en aspectos de accesibilidad, que ya se está trabajando, pero también de mejora energética de los edificios. Es que la factura se produce mucho. En general, debemos trasladar parte de la política de construcción que se había hecho en obra nueva hacia una política de rehabilitación y mantenimiento del parque inmobiliario. Eso es lo que pasa, que no, digamos, al sector empresarial no le deja resuelto. Es decir, el que es promotor es más difícil que se ubique ahí. Pero lo que es la sociedad, claro, desde la sociedad, desde el vecino hasta el arquitecto, pasando por el constructor, el trabajador, bueno, pues eso es de un beneficio absoluto. Y en la factura energética del país al final se paga. Claro, se ahorra, en este vivir caso. en el centro sería más sostenible que en el extrarradio, etcétera. Pero claro, vivir en los centros, faltan equipamientos básicos, colegios, no sé, zonas deportivas, en fin. Es que es mucho más complejo que decir vamos a rehabilitar. Yo creo que hay que rehabilitar barrios o zonas enteras, incluso proponiendo derribar cosas, ¿no? Es que parece que la rehabilitación es sostener esas fachadas que a lo mejor no tienen ningún sentido. Se puede hacer una arquitectura nueva. A lo mejor hay que quitar, hay que aclarar, ventilar, airear, mantener, ¿no? por mantener no tiene sentido. Yo creo que en otras ciudades hay ejemplos, en Barcelona, etcétera, en Vitoria, donde esos cascos se han rehabilitado a base de introducir elementos nuevos y cambiar un poco incluso la fisonomía. Estoy pensando en alguna zona lumpen de Barcelona, cómo se fue creando una serie de pasos entre el liceo y un museo, y finalmente aquel barrio que era lumpen pues es un barrio realmente lustroso y queda... El Pompidou en París es un ejemplo de... Por ejemplo, ¿no? Sí, cuando hablamos de rehabilitación no estamos hablando solo de rehabilitación de edificios, que en Málaga hay mucho, claro, pero estamos hablando de rehabilitación urbana. Claro, es que esta es una de que las es una rehabilitación cuestiones más integral. Y en Málaga además hay que dar un salto, bueno, en general en todas las ciudades, en muchas ciudades, pero en Málaga también hay que dar un salto. Cuando hablamos de rehabilitación parece que tenemos el concepto de lo que es el casco histórico o a lo sumo los arrabales. La periferia. O sea, en Málaga la periferia tiene un peso en población, en extensión y en necesidades y en imagen que es importante. O sea, esa Málaga que se construye a partir de los años 60, sobre todo para absorber una población que llega en aluvión para dar respuesta a la necesidad de mano de obra con la que se está desarrollando la costa, es una ciudad que necesita, pero no solo eso de la rehabilitación de un edificio, sino de planes integrales de rehabilitación que para empezar son, más allá que costosos económicamente, que en el cómputo global estarían bien, son sobre todo costosos de laboriosos, ¿no? Y de una visión global. En este caso yo creo que hay que aprovechar estos grandes proyectos de Málaga, que no los vemos, por ejemplo, el metro. Es decir, ahora mismo yo creo que hay una falta de información en este sentido, es decir, cómo el metro contribuirá a cambiar la ciudad, por lo menos en la superficie. Al menos deberíamos de plantearnos también, no sé, yo creo que los arquitectos... pensar algo más sobre esto, que de repente caerá un proyecto, no sabemos muy bien cómo, cuáles son las razones. Es decir, que hay una especie de incomunicación, ¿no? En vuestras intervenciones, más o menos cada uno en mayor o menor medida habéis hecho referencia al momento que estamos viviendo en la actualidad, a la crisis económica. ¿Hasta qué punto está afectando al Colegio de Profesionales de Arquitectos la actual crisis económica? Está claro que la construcción, el ejemplo del visado de vivienda, es completamente claro. ¿Cómo os estáis viendo afectados por esta situación de crisis? Al colegio como institución nos ha afectado de manera muy dramática en los últimos años, pero aunque cogido por alfileres, porque la situación es de crisis, pero está relativamente
ahora mismo controlado. Más grave que al colegio, que al final es un problema doméstico, es lo que le está afectando al colectivo de los profesionales, a los 1.250 por lo menos que hay colegiados, ¿no? Y los no sé cuántos arquitectos que puedan haber sin colegiar, ¿no? Pero que están ahí también y que también se ven afectados. Y no solo a ellos, sino a las familias que han estado viviendo del trabajo de sus estudios. Es que un arquitecto está en su estudio, el flexo, esa imagen la habremos perdido, pero bueno, sigue habiendo gente en los estudios, o había gente en los estudios. Y ahí la situación ha sido muy grave. Y a diferencia de otros sectores, bueno, todos hemos entendido que estamos de crisis y bueno, y ha habido crisis en el sector de los automóviles, ¿no? Y ha habido un plan de choque para sacarlo. Y hay crisis en otros sectores y se organizan planes de choque, pero al nuestro no hay plan de choque. Y además tiene además por su trabajo profesional tiene muy poca salida. Quiero decir con esto, con todo el cariño a cualquier trabajador de la construcción, ¿no? Al final dice, bueno, voy al paro, lo están pasando muy mal, dice, pero bueno, estoy en el paro, dice, tendré más o menos cobertura. Aquí es que no te puedes ir ni siquiera al paro. O sea, somos la condición de autónomo. Y dice, bueno, pues me doy de baja como autónomo. Y dice, no puedes. Dice, tampoco puedes porque tienes que mantener los compromisos con esos clientes, con esa obra que medio se te ha quedado abierta. Entonces, la verdad que es un sector que lo está pasando y que lamentablemente todavía le queda por pasar. Lo ha pasado, lo está pasando y le pasará todavía durante un tiempo muy mal. Es que han desaparecido estudios, arquitectos, han desaparecido clientes, han desaparecido inmobiliarias. Es que hay una transformación, hay una especie de desierto. Caramba, es que llegan las Navidades y ¿a quién felicitas? Sí, no. Es que, claro, a nosotros personalmente sí nos ha afectado. Claro. Lo hemos visto, vamos, en el estudio, de repente los encargos, obra nueva han desaparecido. Pero yo creo que el ejemplo de Paco, que es un ejemplo de lo que hay que hacer y lo que se está planteando la profesión. O sea, pues esa imagen, bueno, aunque del arquitecto de Flexo, dice, esta situación está provocando que esa imagen del arquitecto de Flexo, como decía, bueno, ese arquitecto tradicional, solo voy pensando en la arquitectura, en la promoción de vivienda, pues está abriendo nuevos campos, ¿no? Entonces dice, bueno, pues mira, yo estoy en el área de la sostenibilidad, de la certificación energética, de la innovación en eficiencia energética. Pues puede ser, ¿no? O sea, Nuria pues también dice, pero yo estoy en la universidad. En la rehabilitación y luego en el turismo, porque la investigación es, bueno, hasta ahora Málaga ha vivido de construcción y turismo. En cuanto se ha venido abajo construcción, pues claro, turismo se ha convertido en algo muy importante para nosotros. Y en ese sentido, bueno, la investigación que hacemos en la Escuela de Arquitectura, aunque hay otras líneas de investigación, pero una línea importante es la arquitectura del turismo, ¿no? Y se han cometido en nuestro territorio, pues todos estamos de acuerdo, ¿no? Se han cometido muchas barbaridades. Pero el turismo tiene cosas buenas. Creo que debemos cortar. Pues prácticamente nos estábamos quedando sin tiempo. Francisco, una intervención de 30 segundos final. Bueno, yo únicamente agradeceros la oportunidad que nos estáis dando y que contéis con nosotros para cualquier otro tema relacionado con nuestra profesión. Y bueno, poco más que decir que a lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Lo estamos pasando todos mal. Tenemos que abrir otros campos de investigación, otros campos de aplicación, ver qué se hace fuera de este país, tratar de que nuestros dirigentes nos escuchen, que se apoyen un poco en nosotros y que pongamos en práctica, porque al fin y al cabo nosotros lo que queremos es desarrollar una mejor ciudad para todos, no para nosotros. Y evidentemente la ciudad no es algo que cambia de la noche a la mañana, es algo que dura siglos, que queda ahí y por lo tanto no podemos hipotecar, nunca mejor dicho en estos momentos, la ciudad, ¿no? Por lo tanto creo que quedan muchas cosas por hacer y lo único que queremos es que nos den un poco la oportunidad.
Pues en este programa la van a tener, Francisco, muchísimas gracias. Nos hemos quedado ya sin tiempo, había mucho que contar sobre los arquitectos, lo hemos hecho brevemente en este primer programa, tendremos posibilidad de hacerlo en próximos meses. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, Antonio Vargas, decano del Colegio de Abogados, a Roberto Barrios, abogados, por favor. A Nuria, perdón, de arquitectos, es que estaba yo ya pensando en dar paso a otro programa. Nuria, Francisco, Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros, y a ustedes muchísimas gracias también. Ya saben, la semana que viene tienen cita con nuestro compañero Santi Subirón, no con los abogados. Yo estaba pensando en los abogados, pero la semana que viene Santi Subirón estará con los empresarios. Nosotros volvemos con los arquitectos justo dentro de un mes. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas noches.